Bienvenidos al podcast Viva la Vida. Soy tu host Silvana y quiero empoderarte a encontrar qué significa para ti el bienestar holístico, explorando la conexión con tu cuerpo, alma y corazón, con meditaciones, charlas personales y conversaciones vulnerables de amantes de la vida apasionados como yo por el bienestar, veganismo, yoga, entre otros. Si estás listo para inspirarte, aprender, crecer y elevar la energía de tu vida, has venido al lugar correcto. Me llena de emoción tenerte aquí. Si experimentas una serie de síntomas extraños que la verdad nadie es capaz de explicar, es posible que pueda ser que vienen de una reacción traumática. Y esta reacción traumática es frente a algún incidente que es del pasado y tal vez ni siquiera lo recuerdas. Existen diferentes tipos de traumas que podemos experimentar y el cuerpo reacciona instantáneamente porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos y somos en este aspecto un poco parecidos a los animales de cómo usamos el trauma. Generalmente se pone en tensión cuando está como en este estado de alerta que muchas personas también le llaman como que este fight or flight. Se acerca el león, se acerca este factor que va a generar en ti, que puede ser el miedo, que te sientas como inmóvil y que parece como que todo se derrumba ante pues la impotencia del terror. Muchas personas hablan del trauma como la forma en la que nosotros aprendemos. Y leí un texto que decía que cuando comprendas cómo tiene lugar el trauma y aprendas a identificar los mecanismos que te impiden a resolverlo, empezarás también a reconocer las formas en las que tu organismo intenta curarse a sí mismo. Y me gusta mucho este tipo de forma de verlo porque es más que la emoción intensa, la clave para mí superar un trauma reside en la sensación corporal, en eso que es volverse consciente de cualquier reacción emocional que crece en tu interior y luego cómo esto se experimenta en tu cuerpo, estas emociones que se forman a través de sensaciones, de pensamientos. Y la invitada de hoy es alguien que no solo es la productora y el behind the scenes de este podcast increíble, es una persona que admiro muchísimo. Ella ha tenido una historia súper linda de vida y de la manera en la que ha visto cómo se ha desarrollado el trauma de su vida y muchas personas tal vez, como siempre, ¿verdad? La puedes ver y no te imaginas que alguien ha vivido algo como lo que está por contarnos hoy. Tal vez la ubiques como la niña almendra o LNA. Ella es guatemalteca con muchas historias que contar, viviendo en Los Ángeles. De sus logros, pues va a dejar que tú saques sus propias conclusiones de la vida de ella. Sus inclinaciones, ella puede decirte que le apasiona muchísimo el arte, la música, la cocina, el bienestar integral, obviamente por eso le gusta el podcast también, y todo aquello que puede nutrir el alma. Como una buena escorpión, le pone muchísimo corazón a todo lo que hace y actualmente está trabajando en un estudio de postproducción y aspira pronto que pueda echar a andar uno que otro emprendimiento ahí que tiene, que está trabajando por lo mismo que ha vivido. El tema de hoy es cómo tratar con el PTSD, que es estrés postraumático en español, y cómo te puedes curar a través del amor propio, que tal vez dentro del amor propio ahorita existe esta connotación que puede ser un poco cliché. Amor propio, en este podcast en específico no vamos a hablar de mascarillas y de irnos al spa, sino que es de conectar contigo. Hola, Luisa. Hola Silvana, muchas gracias por invitarme. Es curioso porque siempre los escucho, pero ahora me toca hablar. Sí, qué alegría tenerte aquí y me encanta que empecemos pues este episodio que tal vez le deberíamos de dar el aviso a la gente de trigger warning, de que puede ser que escuchando esto para ellos les traiga a conciencia o a sus pensamientos cosas que ya han sabido de ellos o que van a empezar a recordar a través de lo que tú cuentes, ¿verdad? Sí, o que simplemente saben que están ahí, pero no se entienden, porque muchas veces pasa eso, hay síntomas, pero uno no entiende de dónde vienen. Para comenzar a platicar sobre esto, ¿puedes hablar de ese momento de tu vida donde
pues lograste identificar luego que fue traumático para ti? Creo que es importante que antes que entremos a hablar un poco más en detalle del trauma y del muy afamado ahora PTSD, que viene de sus siglas en inglés Post Traumatic Stress Disorder, sería bueno que definamos brevemente qué significa cada una de ellas. En base a mi experiencia de lo que yo he logrado recolectar que es un trauma, es este choque o impresión emocional que nos pega de forma tan intensa causado por algún hecho que identificamos como negativo, que produce una huella emocional en nuestro subconsciente, que puede durar por mucho tiempo y puede ser difícil de superar. Dos cosas importantes de este concepto es, existe la parte de la experiencia, del acto de lo que nos pasó, pero no a todos nos hace sentir de la misma forma un mismo hecho traumático, por muchas razones, por la forma en que estás constituido emocionalmente, por la etapa de tu vida, por cómo estás psicológicamente en el momento que te suceden las cosas. Hay tantas razones. Esta huella emocional que penetra el subconsciente y se queda grabada va a producir probablemente una programación que luego nos va a perturbar en el día a día porque vamos a identificar como triggers cosas que tal vez no lo son y nos va a hacer sentir de esta forma que tal vez no es la forma en que algo nos debería de hacer sentir. Y a esto quiero atar el estrés postraumático, que es un desorden de regulación emocional porque estamos reviviendo ese evento terrorífico, no solo el hecho en sí, sino la forma en que nos hizo sentir. Y esto viene atado a una reacción emocional y una reacción corporal también, porque el trauma está grabado en el cuerpo de la misma forma que se graba en el subconsciente. Entonces, cuando no tenemos las herramientas para poder atender todas estas emociones, estas formas en las que nos estamos sintiendo, y esto comienza a perturbar nuestra vida normal, nuestro día a día, ahí es donde se considera esto como un desorden porque nos está impidiendo calidad de vida. Y nuevamente, la huella emocional, la connotación negativa que nos deja una experiencia, se puede convertir en una programación que rija la forma en que vemos nuestra realidad y comienza a existir esta disociación de lo que es para mí a lo que realmente es en el mundo exterior, porque hay cosas que son. Un árbol es un árbol, por ejemplo, que yo lo vea como un dinosaurio, esa es la realidad que yo quiero ver, pero el árbol es un árbol porque es un árbol. Entonces, es importante tener esto en mente porque muchas veces este tipo de huellas o este tipo de programación es difícil de identificarla porque no le damos el espacio que se merece o la tomamos de una manera que define o rige muchas cosas de nuestra vida y la tomamos como que así es mi vida, así es mi personalidad, así soy yo y así es la forma en que funcionan las cosas, sin darnos cuenta que estamos siendo hasta cierto punto controlados por estas huellas, estas impresiones que nos ha causado ciertos sucesos de nuestra vida. Entonces, dicho esto, creo que ya podemos entrar a hablar un poco más sobre lo que a mí me pasó y también hacer como el disclaimer que yo no soy psicóloga, pero llevo muchísimos años de hacer terapia y creo que eso me da un poco como de autoridad de dar mi opinión, no de dar un veredicto de qué es esto y cómo solucionarlo, porque cada persona es diferente, cada persona vive una realidad diferente y pues sería un error tomarlo como que esto es lo que es y esto es lo que hay que seguir. Y es primera vez que hablo de esto. Siento que por la forma en que sucedieron las cosas ya siendo adulta, mi forma de lidiar con mi experiencia no fue siendo completamente verbal al respecto, sino fue más de interiorizar y de tener intimidad para poder sanar. Entremos un poco en detalle. Cuando yo tenía 5 años, de los 5 a los 8 años, fui abusada sexualmente por un miembro de, no de mi familia inmediata, pero sí de mi familia. Yo nunca dije nada, tuve mucho miedo. La verdad, Silvana, es que mucho lo tenía bloqueado, mucho lo pude ir recordando conforme fuimos haciendo la terapia y no lo recordaba porque me sentaba a meditar y decía, quiero recordarme. Estaba haciendo alguna actividad cotidiana y comenzaban a venirse las memorias, las piezas, lo cual te indica mucho de cómo tu mente, en este caso el ego, la gente cree que el ego es terrible, pero el ego nos protege. El ego es una válvula, un sello, una puerta que sostiene toda esa información que está en nuestro subconsciente que todavía no podemos manejar.
o que no tenemos las herramientas emocionales para poder trascenderla. Y conforme tú vas fortaleciendo, tu ego te va permitiendo entrar a esta información para poderla sanar. Tal vez es de las partes más importantes de una buena terapia. Y conforme fui recordando la historia, me fui dando cuenta que mucho de lo que yo era, de la forma en que yo actuaba, de las cosas que yo sentía, de alguna extraña forma estaban relacionadas con el suceso que yo nunca había ventilado. Y fue en ese momento donde realmente fue mi terapeuta la que me dijo, tenemos que sanar esto. Y parte del sanar, cuando tú estés lista, es hablar del tema y sentar a tu familia y contarles lo que pasó. Y eso estamos hablando que yo ya tenía 33 años. O sea que habían pasado casi 3 décadas desde que esto había empezado y viví 3 décadas con muchas cosas que ahora volteo a ver atrás y es muy fácil voltear a ver atrás y decir qué estaba pensando. Pero hay cosas importantes de recalcar acá. Todo tipo de abuso es diferente y cada persona es diferente. Pero cuando se trata de un abuso a un menor, a un niño o niña, tú estás introduciendo un tema como la sexualidad en un momento donde no corresponde. Estás en una época de desarrollo, lo cual es una formación que se va a reflejar en tus años de ser adulto y por consiguiente impacta de una forma distinta. No estoy diciendo ni más ni menos, sino de una forma distinta, porque un niño es un ser que es dependiente hasta cierta forma de sus papás todavía y pues desconoce muchas de las cosas que le están sucediendo en el tema de un abuso. Ujú. Entonces, creo que cuando tú me preguntas de los síntomas y cómo yo realicé que tenía estrés postraumático o que necesitaba ayuda, me costó entenderlo, porque para mí era mi forma de vida. Yo no tuve la oportunidad de ver un antes y un después, porque pasó muy a temprana edad en mi vida. Y otra observación que quiero hacer es que no fue un suceso aislado, fueron una serie de sucesos donde yo tuve tanto miedo que desarrollé un tipo de relación, no estoy diciendo relación amorosa, pero sí un cierto tipo de relación con el agresor y eso hizo que el impacto fuera aún más fuerte, porque la persona que me estaba agrediendo después era la persona a la que en cierta manera yo no quería enojar. Entonces te vuelves complaciente por temor y es tal vez de las cosas más destructivas que pueden existir. Entonces, una vez comencé yo a entender de que habían ciertos síntomas o ciertas cosas que yo identificaba que estaban relacionadas con ellos, comencé a darme cuenta que realmente necesitaba trabajar esto. Y de las cosas que pude ir sintiendo, te puedo decir, número uno, una desregulación nerviosa extrema. Ujú. Y esto es por lo mismo que tú mencionabas, del fight or flight. Me sentía amenazada inconscientemente todo el tiempo. La desconexión de mi cuerpo, mente y alma es una sensación rara. Yo sé que hay muchas personas que se levantan y tal vez no encuentran un propósito en su vida o se sienten como deprimidas, pero no saben por qué, porque tienen una buena vida. Que esa es otra cosa que quiero mencionarte. Yo nunca considero que tuve una mala vida, no tuve una mala niñez en casa, pues todas las familias tienen sus cosas. Pero tampoco es como que haya tenido una vida dura de carencia o algo así. Y aún así uno puede tener un tema que tratar y es importante que la gente lo sepa. Porque muchas veces es, pero si tu vida es bendecida, ¿por qué te estás quejando? Pero el trauma y el estrés postraumático es real, también hay que tratarlo, ¿entiendes? Otra de las cosas es un diálogo muy negativo hacia tu persona, ya sea a nivel corporal, que en mi caso sí me atacó mi relación con mi cuerpo directamente porque pues el tema del sexo fue introducido muy a temprana edad. Carencia de seguridad también. Parece increíble porque pues tú mismo me lo decías, como que la niña almendra, ala, se subía al escenario, pero si la gente supiera la ansiedad que me daba a veces, eso, la falta de seguridad que yo sentía a la hora de hacer las cosas y no Ujú. poderme expresar al 100% era muy frustrante. Y esa es una gran señal de que hay algo. También tensiones físicas, dolores. El dolor crónico puede ser también algo que yo no tenía dolor crónico. La parte curiosa es que para mí los dolores han venido durante el tratamiento, que de eso vamos a hablar más adelante.
desconexión con la sexualidad, inhabilidad para poner límites. Por consiguiente, abrir puertas a relaciones, en mi caso específico, a relaciones emocionales que no eran sanas para mí, que me triggereaban todo el tiempo. Porque algo importante del trauma es que sí, es un suceso que nos pasa, pero es la impresión emocional negativa que se queda grabada en el subconsciente. Y lo que triggerea ese recuerdo es la forma en que nosotros aprendemos a percibir la realidad por lo que nos pasó. La mente es como un músculo y la mente va a reaccionar de la forma en que tú estés poniéndole el input. Entonces, si eso está grabado en tu mente, automáticamente tú vas a querer proyectar esa realidad a la que estás acostumbrada a vivir porque es lo que el cerebro conoce. Es así de simple. Y como no se ha ejercitado, no le puedes pedir a alguien que nunca ha hecho ejercicio que corra una maratón. Es la misma cosa con el cerebro. No le puedes pedir a una mente no entrenada a que reaccione de cierta forma. Entonces, existe este síntoma también llamado una disociación de la realidad, donde tus pensamientos no concuerdan con tus acciones. Y eso genera mucha tensión, pero eso tiene mucho que ver con que tendemos, sin saber por qué, hasta cierto punto, a hacer las cosas que no nos favorecen o que no nos traen algo bueno, porque es la forma en que aprendimos, o tal vez pensamos que es lo que nos merecemos. Esa es otra parte importante de esto, ¿verdad? No es solo lo que nos pasó, sino todo este sistema de creencias que se quedó impregnado derivado de la situación. ¿Y por qué? Porque no teníamos las herramientas para digerirlo o resolverlo o no recibimos ayuda. Así que me extendí un poco, pero creo que era importante como aclarar ciertos puntos para que durante esta conversación tenga más sentido cuando hable de ciertas cosas. Creo que no hay, primero, lo más importante para mí, para decirte y también para que las personas que están escuchando, pues lo reconozcan, es que lo que estás haciendo es completa vulnerabilidad. El hecho de que abras una parte de tu historia del pasado que realmente no es fácil. O sea, obviamente con el tiempo se ha para ti vuelto de una manera como más sencilla lidiar con esto, porque obviamente cuesta mucho condensar una situación como esta en no solo como que tratar de explicar qué fue lo que pasó, lo que has vivido y cómo lo has manejado, ¿verdad? Y te admiro un montón porque más en el país en el que vivimos, en Guatemala, tenemos de los índices más altos de este tipo de violencias, de violaciones, de abusos y de tipos de traumas que nos ha cambiado a nosotras como mujeres de la manera en la que nos movemos dentro de la sociedad, como tú dices, como del hecho de poner límites, de aprender desde muy pequeñas sobre temas que tal vez no era el momento que teníamos que aprender, y a puros trancazos nos ha tocado vivir estas experiencias. Así que primero gracias por haberte abierto y por contarnos esta parte de ti que es como lo hablábamos, ¿verdad? La niña almendra que se subía a los escenarios y que al final se miraba, alguien lo percibía y decía, esta chava, o sea, está feliz, está viviendo como que su vida en los escenarios y tocando y después se va a Los Ángeles, pero luego cuando te tomas el tiempo de conocer a alguien y de entender por qué hasta cierto modo ha tomado las decisiones o le ha pasado lo que le ha pasado en la vida, tanto de una forma positiva, y no quiero decir negativa, pero como que cómo le ha impreso todas estas cosas a ella en su vida, decís, bueno, ya entiendo por qué ella es de esta manera o por qué la vida la ha llevado a tomar estas decisiones. Y creo que, como tú lo dices, es como este impacto no resuelto que tenemos en nuestro organismo de cosas que puede ser que tú te vas a recordar porque lo tenés muy claro el suceso, o a través de diferentes eventualidades en tu vida esto se va a ir desencadenando o triggereando, como lo dijiste. Y me gustó un montón que hablaste de cómo podemos reconocer el trauma que hemos tenido, cómo ha impactado en nuestra vida, porque quedó impreso en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿verdad? Todas estas sensaciones somatizadas que uno tiene, como el enojo, la ira, el estrés, la ansiedad, el quedarse paralizado a cosas que uno dice, tiempo, pero ¿por qué otras personas reaccionan diferente a ciertas situaciones y yo estoy reaccionando así? Entonces, Totalmente. la pregunta es, ¿cómo has sido tú, cómo fuiste tú poco a poco reconociendo este sentimiento, digamos,
con tus ataques de ansiedad o esto fue ya a través de la terapia que fuiste conectando todas estas cosas? Ambas. Creo que al inicio lo que a mí me llevó a la terapia fue no sentirme bien conmigo misma Mm, y realmente era la punta del iceberg. El no sentirme bien conmigo misma, el no tener una buena relación con mi cuerpo, el abusar de la comida, el estar en relaciones tóxicas, el no poder poner límites. Y uno dice, bueno, definitivamente hay algo aquí que tengo que trabajar y era únicamente la periferia de este impacto a la autoestima. El abuso sexual en todos sus niveles es una de las cosas que puede impactar tu autoestima como ninguna otra cosa. ujú, No soy psicóloga nuevamente, pero si bien recuerdo, mi terapeuta me dijo que el incesto y el abuso sexual son de las cosas que más pueden impactar de una forma negativa a un ser humano. Porque hay algo tan intrínseco y místico sobre la sexualidad. La vida se da a través del sexo. Eso no quiere decir que sea un acto puramente reproductivo, pero es algo tan íntimo y tan personal ujú, que es como que te violentan de esa forma. Hay algo en ti que cambia. A mí me llamaba mucho la atención ver la reacción de la gente. Y ahora entiendo que mucha gente, especialmente de familia, no inmediata, pero sí familia extendida, ay, pero sí ya pasó. Fue hace tanto tiempo. totalmente. ¿Para qué llorar sobre leche derramada o cosas de esta índole? Y te llama mucho la atención de que primero existe esta resistencia a hablar sobre algo como esto y segundo, definitivamente no existe información afuera de sobre cómo manejar ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente en su momento me ofendí y me sentía completamente atacada, pero después te das cuenta que es ignorancia al tema o resistencia a no querer hablar del tema, porque es muy fácil solo Ujú. apagar como que fuera una tele, apagar la tele e ignorarlo, que querer escuchar y querer aprender. Ahora, en cuanto a cómo identificar, tú mencionaste algo, que el trauma está en el cuerpo y últimamente sí se graba en el cuerpo porque si tu sistema nervioso es alterado, Ujú, tu sistema endocrino, tus hormonas van a cambiar. Por ejemplo, si alguien está completamente estresado todo el tiempo, la producción de hormonas varía y eso puede causar un impacto a nivel físico. Ya no se vuelve solo de la mente, sino que se vuelve también una situación física. Y hay mucha gente que se ha enfermado por situaciones no tratadas, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando se trata del trauma, en mi caso, tal vez ha sido como lo más difícil de modificar porque, nuevamente, es como un músculo. La mente hay que trabajarla diariamente para poder salir de esos estados. La gente que nos está escuchando, ¿qué puede ser un parámetro para yo saber que hay algo que tengo que tratar? Todos somos diferentes, pero yo de las cosas que pude identificar en estos años, pueden haber muchas formas de verlo físicamente. Hay gente que bota el pelo, hay gente que comienza a rechinar dientes, hay gente que no duerme bien, cambios corporales, puede haber cambio en el metabolismo, cambio en el peso, descoloraciones en la piel, dolores que vienen de la nada. Ojo, porque el cuerpo se comunica con nosotros a través del dolor, que es algo interesante. Nos hemos programado para ver la enfermedad y el dolor como lo peor y lo más negativo del mundo. Y realmente, como seres duales, si no sabemos del dolor, no sabemos qué es el bienestar. Y el dolor no es nada más que una invitación a la sanación o una invitación a ver un poco más profundo algo que nos esté molestando. Y el cuerpo es mágico para comunicarse con nosotros cuando se lo permitimos, cuando le ponemos atención. Entonces esos dolores hay que prestarles atención y no solo meterse pastillas o ponerse parches, porque, pues porque si siguen persistiendo, no solo fue un jaloncito, sino que hay algo ahí. Cuando trata de temas mentales, Silvana, creo que esa insatisfacción que uno siente con uno mismo es crucial prestarle atención. Uno puede tener todo, uno puede tener un techo donde vivir, uno puede tener deudas, uno puede tener una linda familia, uno puede tener un grupo de amigos, uno puede tener una nave de trabajo y aún así sentirse mal. Y está bien, porque ese es el llamado para poder profundizar un poco más y poder hacer un poco de trabajo. No por gusto está de moda el wellness y el bienestar personal, porque lo necesitamos. Lamentablemente se ha vuelto algo como muy cliché, pero la realidad es que si está saliendo a la luz es porque lo necesitamos como humanidad, porque hay mucha gente que nunca se había cuestionado nada de los síntomas que siente, porque mi vida es buena, porque me estoy quejando. Ansiedad, definitivamente. Y por ansiedad no solo me refiero a
me siento nerviosa porque tengo que hacer esto. No, ansiedad, hay gente que tiene ataques de pánico, que se vuelve algo ya corporal. Esas cosas no es de ignorarlas. Esas cosas nos están dando mucha información. Es el grito del cuerpo de decir, necesito resolver. Ujú. Necesito que resuelvas, más que necesito resolver. Y muchas de las que te mencioné anteriormente también, pero esta tal vez es la más importante, es la desconexión con tu propósito de vida. Si estás tratando de entender por qué no sabes qué quieres hacer o no sabes para qué viniste a este mundo y qué es lo que necesitas hacer, es hora de que comiences a hacer un poco de reflexión y puedas entender por qué estás bloqueada a ese derecho universal que todos tenemos, que es podernos conectar con la energía, Dios, lo que tú quieras llamarle, para poder tener una vida con propósito. Y creo que tal vez esa fue de las más fuertes para mí al darme cuenta de no sé qué quiero, no sé realmente quién soy. Hasta cierto punto lo pensé hace un tiempo y comencé a cuestionarme un montón de cosas, porque dije, yo he estado viviendo en modo avión todo este tiempo o realmente hay cosas que son lo que son. Y fue un momento difícil porque no sabía qué hacer. Entonces, creo que si estás en esa situación, no pasa nada, está bien, somos humanos, pero es bueno empezar a pensar que tal vez es una buena idea levantar la mano y pedir ayuda. Y no solo de un psicólogo, de un grupo Ujú. de amistades con los que puedas confiar, si tienes familia cercana en la que puedas confiar también, Ujú. y poder ir teniendo como esos espacios para poder ir entendiendo un poco mejor el origen de todos estos sentimientos. Entender el origen de todos estos sentimientos y entender también que así como existen diferentes, voy a poner un ejemplo, diferentes tipos de plantas, existen diferentes tipos de traumas, diferentes maneras de poderlo sanar y también diferentes maneras de vivir el trauma, porque pues existe el abuso físico, el abuso mental y luego también está el abuso que uno tiene hasta con el mismo trauma y de la manera que muchas personas experimentan diferentes tipos de trauma, porque para mí, de la manera que la historia que yo me cuento en mi cabeza puede ser que para mí un trauma que puede parecerle a alguien tan sencillo como, entre comillas, a otra persona le puede resultar choqueante y hasta paralizante, porque puede ser que en algún momento vivió algo parecido o está cercano a alguien que vivió algo así. Entonces, las raíces del trauma al final es esta desconexión de nuestro sentido, de la percepción, como tú lo dijiste, de la pertenencia que deja como nuestras emociones se pierdan en ese vacío de la soledad, porque al vivir este tipo de cosas, uno, eso es lo que por lo menos yo llegué a vivir, ¿verdad? La soledad total. A mí, tal vez la diferencia contigo fue que lo mío fue más un abuso psicológico, tal vez no llegué a tener un contacto, pero sí fue un abuso psicológico durante mi adolescencia con una relación súper tóxica que viví y eso dejó que mi mente racional creara como fantasías que al final llegó a generar esta desconexión en mí y con los años, como tú dices, al entender por qué te cuestionas, vivís tantos sentimientos y emociones y formas en las que pues son los síntomas del trauma, buscas tan desesperadamente tener una conexión con algo que sea más grande que tú por la misma soledad de si yo hablo esto, si yo le comparto esto a alguien más, puede ser que me llegue a sentir más solo de lo que me siento ahorita porque nadie va a vivir lo mismo que tú has vivido, pero sí, al escuchar estas historias, uno reconoce cosas dentro de estas historias que uno dice, wow, yo sí me he sentido así o de hecho me siento así. Entonces, ¿qué crees tú que te ha ayudado a lidiar con este PTSD o estrés postraumático? Porque entre más rápido trabajes estas cosas que están dentro de ti y consigas ayuda o tú solita empieces a sanar, creo que el estado de víctima se empieza a desvanecer y ya es más algo de reconocer, yo viví esto, pero también es hora de seguir adelante, no porque, ay, ya no importa, ya pasó, sino que necesito como cerrar esa puerta del pasado para entender un poco más que estoy viviendo dentro de mi presente y no arrastrarlo a mi futuro. Totalmente. Honestamente,
Este tema de la postura de la víctima fue la que a mí me alejó mucho de hablar de esto todo el tiempo, porque yo sabía conscientemente que yo estaba llevando la bandera de la víctima muchas de las veces que hablaba de esto. Y está bien, porque fuimos víctimas. Cualquier persona que ha sufrido un abuso es víctima de un agresor, pero eso no te define como persona. Y creo que en el momento que uno comienza a reforzar el concepto de la víctima, es más difícil salir de ahí. Y esa fue la razón que para mí me hizo decir, yo no quiero eso para mi vida. Sí, me siento como víctima ahorita. No me gusta cómo me siento. Tengo ansiedad, siento dolor, siento que no puedo perdonar. Porque eso es una grande, como perdonar de corazón y realmente sentir como esa paz. Es, es más fácil decirlo que hacerlo, Wow, sí. pero se puede. Y creo que llega un punto en tu terapia donde entendés que las situaciones que te pasan por ciertas razones que vas entendiendo conforme vas caminando y el trauma no se desecha, se integra a tu vida, porque es algo que te impactó, es algo que te formó. Tal vez no te define, pero sí te formó. Y en el momento que uno integra esto a su vida, no te puedo decir que se disuelve porque todavía hay como ciertos triggers que todavía tienes que lidiar con, pero definitivamente muchas cosas se van. No sé cómo explicarte, es una sensación mágica y pasa en los momentos menos esperados. Yo sí estaba desesperada en algún punto que no lograba soltar y decía yo, ¿qué voy a hacer con toda esta maraña de cosas que siento o que me están inhabilitando para sentirme mejor? Pero el tiempo de la mente, el corazón y el espíritu son perfectos, sí. Y si uno busca, uno encuentra. Cosas que a mí me han ayudado, definitivamente buscar ayuda ha sido crucial. Y con buscar ayuda hay muchos protocolos psicológicos allá afuera. Nuevamente, cada persona es diferente. Para mí lo que me ayudó fue buscar uno que tuviera un plan de acción. El protocolo donde uno dice cómo se siente y el terapeuta le da a uno opciones para que uno no se sienta de esa forma, puede crear codependencias hacia el terapeuta porque uno está vulnerable. Y creo que a mí el protocolo que yo seguí me ayudó muchísimo porque me dio las herramientas para no depender de nadie. Y eso es importantísimo porque nadie te puede decir a ti cómo resolver tu vida. Te pueden dar guías, pero cuando se vuelve una situación de que me siento mal, le voy a escribir a mi terapeuta porque si no, no sé qué voy a hacer. De vez en cuando escribirles está bien, ¿no? Es parte del proceso, pero cuando se vuelve ya un comportamiento como predeterminado, no creo que sea la forma personalmente de tratar algo. O sea, que un protocolo de psicología que a ti te funcione, que tenga un plan de acción, es perfecto para que tú puedas ir midiendo los resultados de tu trabajo. Definitivamente, lo que tú ves en terapia no equivale al trabajo que tú tienes que hacer por tu propia cuenta. Es como ir al gimnasio. Si voy una vez a la semana al gimnasio, el trabajo que hice en un día no se va a sostener por 7 días. Obviamente hay días de descanso. No quiere decir que hay que ir a terapia 7 veces a la semana, pero es un trabajo que se hace en casa también. Si uno lo que uno va desarrollando y aprendiendo, uno no lo pone en práctica, estoy desperdiciando mi tiempo. Y con esto vuelvo a unir de que la mente es un músculo y hay que verlo de una forma menos emocional a veces y un poco más práctica. Como entender la realidad que yo estoy percibiendo ahorita no es lo que yo soy, es consecuencia de lo que yo alguna vez pensé que era y en este momento estamos modificando. Entonces, estar muy consciente sobre eso cuando la marea sube o cuando las cosas se ponen duras, a eso es a lo que me refiero con el ejercicio diario, porque va a apretar en cierta manera y hay que tener como poco a poco las herramientas para poder ir teniendo ese diálogo de mente, te veo, te escucho, pero no soy yo. Eso solo es un reflejo de lo que yo viví y de lo que yo pensé que era. Es súper importante. Círculo de apoyo, definitivamente. Amigos, grupos de iglesia o de fe. Escribir, Silvana. Escribir ayuda mucho. Escribir regula emocionalmente, porque uno tiene la oportunidad de desahogarse como uno quiera, pero uno no está
hiriendo a nadie. Y luego uno puede regresar a leer y hacer reflexión en las emociones que estaba sintiendo y uno también puede ir como diciendo, oh, ok, aquí me veo desbordada, aquí me siento de esta forma, que nuevamente no es con ojos de juzgar, sino con ojos de querer mejorar. Son dos approaches diferentes. Y definitivamente verbalizar la experiencia. Creo que de la forma en que tú estés preparada emocionalmente para hacerlo o preparado emocionalmente para hacerlo. Ujú. Porque em, cada persona es diferente y como tú dices, uno se expone, uno es vulnerable y hay personas que no están preparadas para ser vulnerables del todo y es algo que se va construyendo. Y por último, leer, Silvana. Leer ayuda mucho. Leer ayuda a solidificar conceptos que vas viendo o entender un poco mejor tu situación y también te da ideas de cómo lidiar con la situación. Obviamente leyendo el contenido correcto, porque hay mucho contenido que tal vez nos puede triggerear, pero hay un libro específicamente que a mí me gustó mucho que se llama The Body Keeps the Score, que básicamente se traduce a tu cuerpo lleva la cuenta y habla sobre este doctor que trabajaba en una unidad psiquiátrica y comenzó a tratar a pacientes de guerra y comenzó a realizar de que el trauma que ellos vivían en guerra se quedaba impregnado en el cuerpo y comenzó a hacer todo este estudio relacionado con el cuerpo, trauma en el cuerpo. Ujú. Y es sumamente interesante y fascinante darse cuenta que esto no sucedió hasta hace 60, 70 años atrás, que se empezó a hablar de esto. Y a raíz de estos estudios fue que comenzó como la tendencia a entender de que el trauma también se queda atrapado en el cuerpo. O sea que lo súper recomiendo, es muy bueno. Puede triggerearte, es fuerte el libro, pero es muy buena lectura. Así que esas son las cosas que yo recomendaría en base a lo que a mí me ayudó, Silvana. También creo que el hecho de que tú hayas usado todas estas herramientas no quiere decir que las estás usando todas al mismo tiempo, sino que obviamente es un proceso de ir descubriendo qué es lo que te funciona a ti, Totalmente. porque a otras personas puede ser que no les funcione o no les va a funcionar de la misma manera. Y me parece sorprendente que por eso es que tal vez sigue siendo hasta cierto modo tabú hablar del trauma y hablar de estos eventos de violación, de abuso, pero realmente, y por lo menos de lo que yo he logrado estudiar del Kundalini, de yoga, y lo más chistoso es de que ellos se centran muchísimo en la energía sexual, no en la energía sexual que estamos hablando de sexo, sino de cómo tú a través de este centro que es el centro de creación, de creatividad, guardas tantas emociones y se guardan y como mujeres dentro de las mismas caderas, la espalda baja, guardamos tanto trauma que tenemos que nuestro propio kundalini, esta energía que se mueve a través de todo nuestro cuerpo, obviamente no puede fluir de la misma manera por estos mismos como baches y túmulos energéticos que tenemos porque se han ido guardando en nuestro cuerpo por todas estas emociones, por las cosas que hemos vivido, ¿verdad? Y a través de estas expresiones que tú dices, ¿verdad? Como escribir, leer y tener otras formas de materializar más lo que viviste, pero cambiándolo a una manera o de una forma que se salga de ese estado de víctima. ¿Tú crees que, digamos, podemos convertir o transmutar pues esta profunda emoción que se tiene sobre el trauma en arte o alguna expresión creativa? Porque, digamos, no sé, yo tal vez lo visualizo como tal vez tú toda esa tensión y ira que tenías lo lograste transmitir a través de tu música en algún momento. Yo te diría totalmente, pero también creo que pudiera variar entre persona y persona, porque si una persona está completamente paralizada, no puede tener la oportunidad de accesar al potencial creativo y por consiguiente se mantiene apagada. En mi caso en Ujú. particular, totalmente, pero no lograba esa conexión total que uno desea al momento de estar haciendo algo que a uno le gusta. Porque si uno está haciendo algo que a uno le apasiona, ¿por qué me siento mal al hacerlo? Ujú. Como que no tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Y digamos, ¿qué has aprendido al hablar de manera más abierta y vulnerable de tu situación? ¿Crees que al hablarlo
tú has sanado a través de tu historia, porque muchas personas puede ser que ese miedo de salir y hablarlo los paralice y hace que le construya más miedo, más terror y hasta como se cierren más ante la misma situación, pero también están las otras personas que llegan a volverse codependientes de su propia historia y se hacen hasta propietarios de mi depresión, mi trauma. Y es como, sí, es algo que está bien hablarlo, pero también hay como este balance sano en donde es momento de pasar al segundo paso, ¿verdad? Como que ya lo hablé, ya lo estoy trabajando, pero hay un momento en donde uno mismo se tiene que poner Límites. como esta pausa de decir, creo que son los límites sanos de entender que hay ciertas conversaciones que son importantes tenerlas, pero tampoco arrastrarlas durante todo tu proceso de sanación y de vida, porque por lo menos en mi experiencia, yo he logrado sanar muchas cosas de mi pasado que, como tú dices, las veo ahora con amor, pero no porque las veo con amor quiero seguirlas trayendo a mi presente. Totalmente. Y no es como que ya cerré ese cofre y ahí está con la cadena y todo, sino que es como, puede ser que me toque eventualmente otra vez volver a abrir ciertas cosas, pero en este momento tengo paz con lo que estoy viviendo, entonces no necesito todos mis días recordarme de esta historia, ¿verdad? Totalmente. Por eso mismo es que yo te mencionaba que en mi caso yo no te podría contestar completamente la pregunta porque es primera vez que realmente hablo de esto de una forma tan pública, pero de verdad agradezco no haberlo hecho porque me permitió no adoptar el rol de definición de mi persona a través de la experiencia vivida. Ujú. Y sí, la experiencia impactó mi vida de una forma muy profunda, pero la experiencia no es lo que yo soy. Sí, y es reconocer lo que tú decías al inicio, reconocer esa dualidad como seres humanos que tenemos de tanto como hay luz, hay oscuridad, y experimentar la oscuridad es parte de la condición humana también. Y no es tan fatal como nos han enseñado. Ujú. Estoy segura que no tocamos muchísimas cosas más de este tema que al final es muy sensible, pero al mismo tiempo es importante que tenemos la conversación. Lo hablábamos ayer que estábamos como coordinando las cosas de la entrevista, las dos estábamos de acuerdo con que esta es una conversación que se tiene que tener, pero no se tiene que tener solo una vez, sino que es algo que tenemos que seguir hablando de ello. Entonces, estoy segura que no, esta solo es la primera versión. Y de nuevo te vuelvo a agradecer por pues quererte abrir en este espacio y contar tu historia, como tú dijiste, de una manera tan pública. Obviamente ya lo habías compartido pues con tus personas cercanas, pero incluso si alguien se acerca a ti y te lo dice o no, el hecho de que ya está afuera en el universo, en el mundo, esta historia y que personas tienen acceso a que escuchen tu vida y que también entiendan cómo tú lo fuiste tratando, es parte también de su proceso de curación. Yo he curado también como tú de leer y de escuchar otras historias porque, como decía antes, dejas de sentirte solo en este mundo. Y para terminarte, conocer un poquito más a ti, porque como dijimos, yo no soy solo mi trauma, soy también muchas cosas más. Totalmente. Quería saber cuál es un hábito diario que realizas que te trae alegría y gozo a tu vida. Es un hábito bien simple, pero a mí me ayuda mucho y es tomar agua. Para mí el agua es el vehículo por el cual Mm. nuestra energía se mueve. No por gusto, nuestro cuerpo está conformado por un gran porcentaje de agua, porque la hidratación es clave para la vida, para la vitalidad. Yo me siento igual. El agua purifica, el agua limpia, como que lavarse las manos, estar en constante como acercamiento con algún cuerpo de agua, tomar agua. Todo eso no solo te va a hidratar, te va a ayudar, sino que también te ayuda como que a, literal, se escucha como bien hippie, pero dejarte fluir a través de un elemento tan importante que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuál es tu comida vegana favorita? Uf, tacos de coliflor. Hay tantos, pero cualquier cosa que tenga coliflor. Le he agarrado un amor a la coliflor, que era un vegetal tan desconocido para mí antes de que comenzara a comer de esta forma, y ahora es coliflor todo. Arroz de coliflor, coliflor rostizada, Ay, qué tacos de delicia. coliflor.
coliflor solo porque quiero coliflor. Eh, es tan versátil y es tan fácil de hacer. Entonces, y es abundante también. Una gran coliflor, si haces tu meal prep, tienes 3 tiempos de comida y si es que no tienes a alguien en tu casa que te roba la mitad. Como en nuestros casos. Ajá. Bueno, y para concluir, ¿cuál crees que podría ser un hábito, un paso a tomar o idea que nuestros amantes de la vida puedan poner en práctica hoy, según pues todo lo que nos compartiste? Que lo que estás sintiendo hoy es real, que no minimices o disminuyas la validez de tus emociones. Eso no quiere decir que tengas luz verde para desbordarte y actuar como quieras, pero creo que un paso importante en sanar es reconocer lo que estoy sintiendo, hablarse a uno mismo y decir, te escucho, te veo, te siento, estoy consciente de que esto es lo que es en este momento, lo reconozco, lo agradezco, pero lo voy a solucionar. Es tal vez mi mejor consejo en base a todo lo que hablamos. ¡Hala, qué lindo! Me agarra el corazón porque lo siento un montón. Y me recuerdo ahorita que dijiste esto de te escucho, te siento, me hizo recordarme un montón a una herramienta que me gustó un montón, que es el Ho'oponopono, que es un tipo como, se podría decir hasta de mantra que uno se va repitiendo, se lo puedes decir a alguien más, obviamente en tu cabeza, pero en el momento que te lo decís a ti mismo, son palabras que uno no se dice todos los días. Te quiero agradecer, niña almendra, por tu tiempo, por tu historia, por tus conocimientos y pues esa energía con la que nos compartiste hoy. Estoy segura que no solo trajiste a conciencia un tema que para mí es importante hablar, sino que sembraste una semillita de esperanza y curiosidad a partir de hoy a quien nos escucha y va a poner en práctica pues según lo que su corazón guíe para gozar de la vida y pues para sanar su trauma. ¿Cómo pueden ellos encontrarte en las redes, nuestros amantes de la vida? Como la niña almendra, en todas. Fácil. Bien fácil, la niña almendra o LN almendra, que es LNA almendra. Pero sí, muchas gracias por invitarme. Realmente me siento muy bien de haber podido compartir esto, de verdad. Se siente muy bien de hacerlo desde una perspectiva del amor y de poder, como tú decís, sembrar una semillita, porque al final de cuentas, pues parte del objetivo es ayudarnos unos a los otros y si alguien le puede ayudar lo que yo tengo que decir, eso me va a causar satisfacción y mucha alegría a mi corazón. Así que muchas gracias. Gracias. Enjoy. Llegamos al final de otro episodio del podcast Viva la Vida. Espero que hayas obtenido información e inspiración de él y te sientas motivado a tomar pequeños pasos para gozar aún más de la vida. Gracias por escucharme y pasar tiempo conmigo hoy. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte y dejar tu review. Todo tu apoyo realmente significa mucho para mí. Y si mientras escuchabas este podcast pensaste en alguien a quien le podría interesar, me encantaría si se lo compartieras. Con pequeñas muestras de amor podemos cambiarle el día a alguien. Si buscas más inspiración, continuemos la conversación en Instagram. Me puedes encontrar como Silvana la Vegana. ¡Enjoy! Esta es una producción de Sputnik Media, hosteado por Silvana Manfredi, escrito y narrado por Silvana Manfredi, producido por La Niña Almendra, mezcla de sonido Mike Zhu. Agradecimientos especiales a Tim Tutrello, Cami Asgar y Richard Burnett. Sputnik Media.